Tú pues, hombre, tómate un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros. So, cuando usted está mirando ahora el sign de las 12 tribus de la nación de Israel. Y nosotros cuando vamos allá afuera a las calles tenemos un palo, tenemos un canto de madera. Uh-huh. Y ese canto de madera tiene las 12 tribus de Israel nombradas por sus nombres antiguos y sus nombres hoy en día que se están llamando hoy en día. So el Señor dice que coge un palo y ponle a Judá y a sus compañeros, que Judá y sus compañeros es Judá, los llamados morenos, Benjamín, los llamados indios del oeste, como en Jamaica, y Leví, que son los haitianos. Eso hizo un palo. Y el Señor lo puso en esos tres en un palo. Lee. Toma después otro palo y escribe en él a Josué, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. So en el otro palo coge a Efraín, José, que su nombre es nombrado por tribu de Efraín, que era el hijo de José, y el resto de las otras tribus, pon esos nombres en un palo. Ok, so tú tienes dos palos porque son ¿qué? Dos reinos. Ok, el reino de Judá y el reino de Israel. Lee. Y cuando te hablaré los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te significan estas cosas. Háblales así, dijo el Señor Yahweh. He aquí que yo tomo el palo de Josué, que está en la mano de Efraín, y a los tribus de Israel, sus compañeros, y yo los pondré con él. Con él es el saber, con el palo de Judá, y los haré un palo, y serán uno en mi mano. So, cuando usted va a las calles y ve a nosotros allá platicando la palabra, profetizando, usted ven ese signo, ese sign, con las 12 tribus. Y mucha gente siempre para y dicen, ¿qué significa esto? Y nosotros le explicamos que esas son las 12 tribus que el Señor está trayendo para atrás. So, el Señor dijo, coge esos dos palos que yo te dije que le escribiera el reino de Judá y el reino de Israel, y júntalos en uno y serán uno en mi mano. Por eso que usted ve las 12 tribus en el sign. Y esas 12 tribus el Señor la está trayendo para atrás. ¿Lee? Y los palos sobre que escribieres estarán en tu mano delante de sus ojos. Y eso es lo que está, cuando usted ve a las calles, usted ve eso, que ese sign está delante de los ojos de la nación de Israel. ¿Lee? Y decirles, así dijo el Señor Yahweh, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes, y a las cuales fueron. So, nosotros estábamos esparcidos entre toda la gente. So, el Señor lo está levantando ahora, y entre medio de los llamados blancos, entre medio de los llamados chinos, entre medio de los llamados japoneses, entre medio de los llamados hamitas, que son africanos, y los árabes y los indios del este. El Señor nos está levantando a nosotros entre medio de todas estas gentes. ¿Lee? He aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a los cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Lee? Y los haré una gente en la tierra, en los montes de Israel. So, el Señor nos va a hacer una nación en la tierra, en los montes de Israel. So, por eso que ahora estamos en el empezamiento de eso. Por eso que usted ve a las 12 tribus en ese sign, y el Señor está trayendo para atrás a la gente de nosotros. Porque entre los campos que están allá afuera practicando la palabra, tiene morenos, tiene haitianos, tiene jamaiquinos, tiene dominicanos, puertorriqueños, cubanos, indios norteamericanos, indios seminoles, tiene mexicanos y diferentes otras tribus que hacen las 12 tribus. ¿Lee?
Y un rey será a todos ellos por rey. Y ese rey está hablando del rey David. Porque el Señor había levantado al rey David en este tiempo. Lee. Ni nunca más serán dos gentes, ni nunca más serán más partidos en dos reinos. So, el Señor no va a hacer que sean dos naciones más nada, o dos reinos. Porque el Señor va a traer esos reinos para atrás. Ahora, aguanta ahí. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Y empieza en el versículo 1. Y esto es lo que significa. Por eso fue que cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, él estaba escribiendo de esta cosa en particular, que era el quebrantamiento de la nación de Israel, que el Señor estaba trayendo para atrás durante el tiempo de Yahushua. Cuando Yahushua, que el mundo ignorantemente llama Jesús, vino a la tierra para derramar su sangre para los elegidos de la nación de Israel y para los israelitas que estaban esparcidos entre medio de todas esas naciones. Ok, so cuando lo tenga en mano, se lo puede leer. Efesios 2 y 1. Vamos a empezar ahí, entonces vamos a brincar. Ok, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y vosotros, estado muertos en vuestros delitos y pecados. Eso está hablando de los israelitas esparcidos. Estaban muertos en sus pecados. ¿Qué es pecado? El rompimiento de la ley. Cuando usted rompe la ley del Señor, usted está en la congregación de los muertos. Pablo está diciendo, ustedes que estaban muertos, lee. En que en otro tiempo anduvistes conforme a la condición de este mundo. Estaba en la condición de este mundo, lee. Conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, que es Satanás. Estaban debajo de la mano de Satanás, haciendo la obra de Satanás. Lee. El espíritu que ahora obra en los incrédulos, que son los llamados blancos, los hijos de la desobediencia. Lee. Con los cuales nosotros también somos también conformados. Conformados. Con los cuales nosotros también conformamos otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo el querer de la carne y de los pensamientos, y siendo nacidos hijos de ira, también como los demás. Empero Dios Yahweh, que es rico en misericordia por su mucha caridad con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo Yahushua Hamashiach, por cuya gracia sois salvos. Salvos. El Señor, Pablo está explicando a ellos de la misericordia que el Señor tuvo sobre la nación de Israel. Lee. Y juntamente nos resucitó y así mismo nos hizo asentar en los cielos con el Cristo Yahushua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en el Cristo Yahushua. Porque por gracia sois salvos por la fe. Por la fe, y esto no de vosotros, don de Dios, que don de Dios es, no por obras, para que nadie se glorifique. Esto fue una ¿cómo se llama? Regalo. Un regalo, gracias hermano. Un regalo que el Señor nos dio a nosotros para tener fe. No es por obra que hicimos, sino el Señor nos dio eso por un regalo.
¿Ok? So, este es Pablo explicándole esto a los israelitas que estaban esparcidos en las otras partes del mundo. Lee. Porque hechura suya somos, criados en el Cristo Yahushua para buenas obras, las cuales Dios Yahweh preparó para que anduviésemos en ella. Ahora vamos a empezar y le va a explicar por qué fue la nación de Israel rompida en dos partes. Lee. Por tanto, tened memoria y vosotros que en otro tiempo erades gentes en carne, que erades llamados capullo, de la se llama la circuncisión en carne, Lee. la cual se hace con mano. So, aquí yo tengo en español, aquí dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con manos en la carne. So, ustedes eran gentiles, porque se fueron de la voluntad del Señor. Se fueron de las leyes, estatutos y comandamientos del Señor. So, los judíos que todavía estaban en Israel, estaban llamando a esos israelitas que estaban esparcidos entre las naciones, que no sabían que eran israelitas, que estaban haciendo las costumbres de las otras naciones. Ellos lo estaban llamando a ellos incircuncidados, porque ellos eran la circuncisión. So, cuando ellos le dijeron eso, los judíos en Israel decían que esos estaban perdidos. Esos israelitas están perdidos. Ellos son como la circuncisión, son extranjeros, no son parte de esto más nada. So, cuando el que el mundo llama a Jesús, Yahushua vino, él vino a traer para atrás a la nación de Israel para atrás en una, según la profecía que estamos leyendo en el libro de Ezequiel. So, lee, hermano. Que erades en aquel tiempo sin el Cristo Yahushua, alejados de la conservación de Israel y extranjeros de los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. So, esos pactos que está hablando aquí, los pactos que el Señor hizo con Abraham, Isaac y Jacob y la nación de Israel. Okay, so, estábamos sin eso en un tiempo. Lee. Mas ahora en el Cristo Yahushua, vosotros que en otro tiempo estuvades lejos. So, ustedes que estaban lejos, que fueron botados, que estaban perdidos entre las otras naciones. Lee. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushua. So, cuando el Señor Yahushua derramó su sangre, eso fue lo que nos trajo cerca para atrás a Él. Y por eso que Pablo tuvo que ir entre medio de los gentiles y enseñar a los israelitas que los judíos estaban llamando gentiles o extranjeros, para traerlo para atrás, para que el Señor pueda cerrar esas puertas entre medio de la nación de Israel. ¿Lee? Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, deshaciendo el apartamiento de la pared, deshaciendo en su carne las enemistades que eran la ley de los mandamientos en los ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. So, el Señor dice que cogió a los dos, rompió esa pared que estaba separando a los dos reinos y lo partió por el medio para que se juntara la nación entera. Y eso lo hizo con su sangre. Ok, ese fue, ¿qué versículo era ese? 15. Ok, ahora vamos a ir de ahí al libro porque había una parte aquí que decía que el versículo 13, más ahora en Yahushua, Daniel capítulo 9, yo creo es versículo 7, okay. Más ahora en Yahushua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos. ¿Y quiénes los que estaban cerca? Los judíos. Judá, Benjamín, Levi y ciertas de las otras tribus que estaban entre medio de la nación de Israel y que venían de otras partes del mundo, que sabían que eran judíos o israelitas, pero hablaban diferentes lenguajes. ¿Ok? Pero ahora los que estaban lejos,
que estaban perdidos, el Señor los está llamando para atrás ahora. ¿Y quiénes eran esos? Lee a Daniel 9 y 7. Ok, el libro de Daniel capítulo 9 versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Por qué? Porque no sabíamos quiénes éramos en un tiempo. Lee. Como el día de hoy es a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos. Israel son los que estaban cerca y los que estaban lejos. Esos que estaban lejos eran los que los judíos estaban llamando a gentiles o extranjeros. Ustedes no son de nosotros más nada. Ustedes ya están perdidos. Pero el Señor vino para atrás y dice, no, eso no es así. Porque esos son gente mía y los estoy trayendo para atrás. Esos que son parte de los elegidos. ¿Eso todo ahí, hermano? Dice, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que rebelaron contra ti. Ok, ahora vamos a ir de ahí al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 13. Y esto es la enemistad que el Señor derribó. Esta es parte de la enemistad que el Señor derribó, porque desde el tiempo después de Salomón, durante el tiempo de su hijo Rehoboam y Jeroboam, la nación de Israel fue partida en dos y había esa enemistad entre los dos reinos. Ahora el Señor, cuando vino para atrás, vino a derribar todo eso para que la nación que se juntara para atrás en una, que son los elegidos de la nación de Israel en este tiempo. ¿Sole, hermano? El libro de Isaías, capítulo 11, versículo 13, dice, y desechará la envidia de Efraín. Y dice que disipará la envidia de Efraín. Se va a ir la envidia de Efraín contra el reino de Judá. Lee. Y los enemigos de Judá serán talados. Y los enemigos de Judá serán talados. ¿Por qué? Porque el Señor va a traer para atrás a la nación en una. Lee. Efraín no tendrá envidia contra Judá. El reino de Israel, que empieza con Efraín, no van a tener envidia contra Judá. Porque el Señor dijo que Judá van a ser los primeros que van a ser salvos. Lee. Ni Judá afligirá a Efraín. Ni Judá afligirá a Efraín, porque como lo estaban afligiendo cuando decían que ustedes no son parte de esto más nada. Ustedes ya están votados, son perdidos. Ustedes no tienen parte en esta palabra más nada. El Señor derribó eso para que el Señor traiga para atrás a la nación de Israel. Por eso que usted ve hoy en día que el sign que usted ve de las 12 tribus, tienen las 12 tribus ahí, porque ese es el Señor levantando otra vez a los tabernáculos de David que estaban arruinados. Pero ahora lo está edificando otra vez. Ok, ahora vamos a ir de ahí a Isaías 9 y 21. Isaías 9 y 21. A ver lo que dice eso. Isaías 9 y 21. Ok, el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 21. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos ellos contra Judá. Ni con todo esto cesará su furor, antes todavía su mano extendida. Eso como estábamos peleando uno con el otro. El Señor deshizo eso.